Bien, vamos a continuar con las exposiciones, agradeciendo la invitación de CMP de Huaraz al doctor Fernando del Valle por la conversación. Bueno, vamos a hablar sobre cuándo cerrar los vasos, cuándo colocar vasopresores, cuando estamos ante un paciente grave, un paciente crítico, recibimos en una unidad, por ejemplo, de trauma shock, ¿no? Cómo lo tenemos que enfocar cuando es tipo tenso y cuándo decidir el momento de iniciar el vasopresor. Para eso, primero, quiero hablar unas generalidades, lo voy a partir en tres esta charla, luego vamos a pasar, revisar unas cosas de la evidencia y luego vamos a concluir algunas cosas. Lo primero es que la volemia, a ver, cuando nosotros hablamos de un paciente hipotenso, nosotros tenemos que saber cuáles son los componentes que me van a generar presión arterial, ¿correcto? Eso tenemos que tener súper claro. Eh, por otro lado, cuando hablamos de hipotensión, también tenemos que tener en claro si es que esta hipotensión verdaderamente representa un shock o no es un shock. Toda hipotensión arterial no es shock, eso hay que tenerlo claro. Y todo paciente en shock tampoco no es hipotenso. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Entonces, generalmente un paciente hipotenso, pues claro que va a estar en shock, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de presión arterial, nosotros hablamos de gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, pero cuando hablamos de gasto cardíaco, para yo tener un gasto cardíaco, yo voy a necesitar un volumen eyectado del corazón por una frecuencia cardíaca, ¿no? Y el volumen eyectado sistólico cardíaco en realidad está correspondido y corresponde a todo lo que ingresa al corazón. Y todo lo que ingresa al corazón pues viene de un sistema venoso, ¿no? Entonces hay un sistema venoso que constituye el 65 a 70% de la volemia, ojo con eso, y hay un volumen que está en el corazón, que es 7%, hay uno que está en el pulmón, 9%, el sistema arterial 12 a 15, y los capilares pues tienen 7%. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros también tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros hablamos de presión arterial, en el contexto de un shock, estamos hablando de la macrocirculación, o sea, estamos evaluando un tema macrocirculatorio en un monitor, por ejemplo. Pero hay un tema ahí microcirculatorio que yo no estoy evaluando, que yo no veo, ¿no? Y la microcirculación, en realidad, a pesar de que yo en ese momento, cuando miro mi monitor y miro mi presión arterial, no lo estoy enfocando, representa bueno, tiene el 90% de las células endoteliales. Imagínense ustedes, es un montón. El 10% de las células endoteliales o de mi sistema endotelial eh, está conformando esta macrocirculación, ¿no? Que es lo que yo evalúo en mi monitor o cuando insuflo un manguito y digo, oh, el paciente es tipo tenso. Pero hay una microcirculación que ahí no estoy enfocando. Correcto. Entonces, toda esta volemia en realidad se va a mover a raíz de una tasa metabólica, ¿no? Yo tengo una tasa metabólica ahorita, estando sentado en reposo, ustedes ahí escuchando tienen una tasa metabólica, pero si se ponen a correr, de pronto su tasa metabólica aumenta y los movimientos, los requerimientos entre todos estos compartimentos, pues van a cambiar, se van a mover según la tasa metabólica que ustedes tengan. Y si hay un paciente que está séptico, por ejemplo, o tiene algún estrés, alguna injuria, algún sangrado o lo que sea, pues su tasa metabólica de ese paciente también se va a elevar por el estrés, por tratar de mantener un gasto cardíaco adecuado que me mantenga las funciones celulares en concordancia con lo que el sistema requiere, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, en realidad, todo esto de lo que estamos hablando y del shock de un paciente en estado de shock que yo necesito
suministrarle vasopresores, es porque yo lo que necesito mejorar en ese paciente es su transporte de oxígeno. Si ingreso a un paciente que está en estado de shock, asumo entonces un paciente con estado de hipoperfusión, es un paciente que no tiene transporte de oxígeno adecuado, es un paciente que ya su tolerancia a ese estado de hipotensión ha disminuido y entonces yo necesito mejorar en ese paciente mi gasto cardíaco. Necesito mejorar mi gasto cardíaco de manera importante. Y pues, ¿cómo lo voy a mejorar? Pues con el vasopresor. Voy a colocar el vasopresor para de alguna manera mejorar eso. Yo entonces tengo esta formulita que está clavada en el centro de todo esto, que es el transporte de oxígeno que necesita un paciente, va a ser igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, ¿no? Que es igual a toda esa formulita conocidísima que ustedes ven ahí abajo, donde la hemoglobina, el grado de se vuelve importante en un paciente que requiere mayor contenido de oxígeno porque tiene un sangrado o porque está anémico y encima de eso está con algún problema que puede ser un shock séptico o shock de algún otro tipo, ¿no? Entonces, bien, mi gasto cardíaco va a ser mi frecuencia cardíaca por este volumen sistólico, pero el volumen sistólico bien va a ser la poscarga por la contractibilidad más la precarga. Todo esto, obviamente, corresponde a lo que la tasa metabólica del organismo requiere en ese momento, ¿no? Entonces, la tasa metabólica me va a mí neuroendocrinamente, exigir la presencia de algunas catecolaminas endógenas, por ejemplo, para generar estímulos alfa 1, beta 2 en todo este sistema de la bulimia, para yo aumentar mis tonos en los compartimentos para poder ir generando mayor uso de este volumen. Es decir, nosotros en todo el organismo tenemos un volumen que se llama estresado y volumen no estresado. Mi volumen total entonces es la suma de ambos. El volumen estresado es aquel volumen que yo lo estoy utilizando constantemente, el que esté en movimiento, el que estoy utilizando para transportar el oxígeno. Habíamos visto que era el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Entonces, ese transporte de oxígeno está supeditado a un volumen, y ese volumen es el volumen estresado. Hay un volumen que no participa. Ese volumen que no participa es el volumen no estresado. Y el volumen no estresado es aquel volumen que representa el 65% y un poquito más probablemente de nuestra bulimia. ¿Y dónde está? Está en el compartimento venoso, ahí donde habíamos dicho, ¿no? En el compartimento venoso. Bueno, esto es importantísimo, porque todo lo que vamos a hablar ahora, o lo que vamos a hablar conceptualmente ahora, me interesa mucho eso, más allá de las cifras, de los números, de las dosis. Conceptualmente, lo que vamos a hablar se centra en estas cosas que estamos hablando, de volumen estresado, volumen no estresado. Bien, entonces, el volumen que llega al corazón, entiéndase, todo lo que ingresa a la aurícula derecha, que va al ventrículo derecho, se debe convertir en gasto cardíaco, todo. Pero para que se genere ese ingreso al corazón, a la aurícula derecha, pues debe haber una gradiente de presión entre el espacio venoso, todo lo venoso, y la aurícula derecha, pues debe haber una gradiente de presión. Esa gradiente de presión es generada por la presión media de llenado sistémico. La presión media de llenado sistémico. Entonces, esa presión media de llenado sistémico es la presión que yo voy a
ajustar con las catecolaminas a nivel venoso para mejorar el tono y para generar mayor gradiente entre el espacio venoso y la aurícula derecha. Entonces, eso es lo que me va a generar precarga. O sea, la precarga de mi ventrículo izquierdo va a ser pues todo lo que ha ingresado por el lado derecho. Pues todo lo que ha ingresado por el lado derecho es la presión media de nado sistémico menos la presión en la aurícula derecha, que en condiciones normales pues debe ser aproximada de cero, ¿no? Se dice cero. Entonces, esa es la idea. Y el lecho venoso tiene receptores alfa 1 de manera importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar ahora a continuación pasa por ahí. Pero, antes de continuar con eso, yo tengo un libro acá, en mi casa, que es El viaje al centro de la Tierra. Y justamente ahora, no sé, lo vi al libro y hay una parte del libro que dice, ¿no? Mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. Bueno, en realidad todo ser humano en algún momento creo que se puede dejar llevar por la desesperación, ¿no? Y no es juzgable. Pero, ¿por qué traigo esto a colación? Por lo siguiente, porque hay un mundo que no vemos. El mundo que vemos es el mundo macrocirculatorio, el mundo de la presión arterial. Oye, eso está en 90-60, la presión está en tal, ¿no? Ya está, ¿no? Pero hay un mundo que no vemos, que es como el centro de la Tierra, en la fantasía de Julio Verne. En la fantasía de él, pues había todo un mundo que no se ve, ¿no? Pero en la vida real hay un mundo que no se ve, que en 1969, si no me equivoco, eh, estos autores, Henry R. Joly y Max Harry Whale, hacen un trabajo en el 69, sí, por primera vez, donde ya traen el tema de la microcirculación. Y el tema de la microcirculación, ¿cómo lo traen? Lo traen midiendo la temperatura del ortejo, del dedo gordo del pie. Y ellos decían que cuando encontraban una medida, una temperatura en el dedo del pie lo más fría posible, eso se asociaba a mortalidad, y mientras esa temperatura era mayor, pues tenía más sobrevida el paciente, ¿no? Y eso de lo que me habla en realidad es de microcirculación, porque me está hablando de la perfusión periférica. Y esa ya era una evaluación de la microcirculación que estamos hablando, del mundo que no vemos normalmente, porque no lo enfocamos de esa manera, ¿no? Y lo que veía este trabajito interesantísimo era de que cuando había mayor temperatura en el dedo del pie, tenía, miren, mayor índice cardíaco. Y esto es del año 69, ¿eh? Año en que todavía no había Swan Gangs. Swan Gangs a partir del 70 y tantos para arriba, es una cosa así. 73 creo, 74 creo que es el Swan Gangs, si no me equivoco. Pero esto de acá, por ejemplo, es súper interesante, ¿no? Porque ya tenían mayor temperatura en el pie y en el dedo del pie tenían mayor gasto cardíaco, ¿no? Y efectivamente cuando los pacientes pues tenían mayor temperatura, tenían mayor sobrevida, cuando en la reanimación no se veía cambio, por el contrario, variación, pues tenían mayor mortalidad, ¿no? Eso es súper interesante. Y eso también, bueno, eso que nos habló de microcirculación por primera vez en ese tiempo, también lo continuamos ahora, esto es del 2011,
Y esto es un trabajo que habla pues sobre el moteado, el score de moteado como predictor de sobrevida en el shock séptico, ¿no? Y esto es un patrón que nosotros vamos a ver siempre en nuestros pacientes y que tenemos que no dejarlo, no dejarlo de monitorizar, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos un patrón 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1 cuando es del tamaño de una monedita en la rodilla, 2 cuando abarca la rótula, 3 cuando ya es más allá de la rótula, 4 cuando llega hasta la mitad del muslo y 5 cuando ya llega pues hasta el ligamento inguinal, ¿no? Entonces, eso miren cómo se correlaciona en los pacientes, ingresados a una unidad crítica, a UCI en este caso, en el que los que tenían un score de 0 a 1, pues en el tiempo tenían mayor porcentaje de sobrevida, los que tenían un score de 2 a 3, pues tenían en el tiempo ya un poco de menor sobrevida, y los que tenían de 4 a 5, pues miren, en el tiempo, estando en área crítica y permaneciendo con este patrón, pues ellos tenían menos del 20% de sobrevida. Ahí nosotros estábamos dándole una mirada a la microcirculación. Y estamos hablando todo esto porque esto es lo que tenemos que mejorar como metas. Incluso ya me estoy adelantando, este es un spoiler, me estoy adelantando al final, a la conclusión de la charla, y es algo que nosotros tenemos que mejorar cuando nosotros buscamos utilizar vasopresores en los pacientes. Bien, esto de acá es el llenado capilar, el famoso relleno capilar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una saturación, nosotros ofrecemos una oclusión del llenado, hay un descenso en la saturación, ahí uno suelta la oclusión y hay un retorno de la oxigenación, hay un tiempo de hiperemia y hay un retorno al estado basal. Esto se puede hacer también con un manguito de insuflación. Bueno, esto es, acá a la derecha ustedes ven cómo se le está haciendo eso a un niño. Miren ustedes, esto es la microcirculación, esto es una revista brasileña. Miren cómo se ve la microcirculación en, perdón, en un paciente sano. Y fíjense ustedes cómo en el lado derecho nosotros vemos esa microcirculación disminuida en densidad y vemos en algunas zonas como que está cortado, ¿no? Hay un patrón ahí heterogéneo, ¿no? Incluso la microcirculación en los procesos sépticos se asocia también a formación de trombos. Miren esto, esto es, y esta lámina, a mí me llamó mucho la atención esto de aquí que decía catecolaminas para el choque inflamatorio, un enigma de Jekyll y Hyde. Me llamó mucho la atención porque, si ustedes se acuerdan, hay un libro de El enigma del doctor Jekyll y el señor Hyde, ¿no? Que es cuando el doctor Jekyll elabora una poción y se la toma y en eso se convierte en el señor Hyde, que es la parte maligna, ¿no? Que habla de la bipolaridad humana, cómo puede comportarse en muy malo y atroz ese ser humano y puede tener una parte buena. Cuando hablamos de las catecolaminas es lo mismo. Las catecolaminas pueden comportarse de una manera devastadora, ¿no? Pueden hacer mucho bien como pueden hacer demasiado mal, ¿no? Entonces, los efectos de las catecolaminas pues, pueden ser arritmias, isquemias, trombosis, disminución de la inmunidad innata como adquirida, y en esto de la disminución innata como adquirida, pues generar mayor, si es un tema viral, pues mayor replicación, o pueden generar mayor bacteriemia, ¿no? Y mayor virulencia. Entonces, ojo con eso. Es por eso, creo yo, y es uno de los fundamentos, por el que usar solamente catecolaminas en las recomendaciones no siempre
fue el camino, sino se llegó a recomendar luego la asociación de los vasopresores, ¿no? Es como se ha ido recomendando en el 2016 y ahora el 2021 en las guías del Surviving Sepsis del Campaign, ¿no? Entonces, el Campaign, el Surviving, tiene 93 recomendaciones, si más no me equivoco, sí, tiene 93 recomendaciones, y en las recomendaciones 37 a la 40 es donde habla sobre este tema de los vasopresores que recomienda, ¿no? Y en la 37 dice, para adultos con shock séptico recomendamos usar norepinefrina como agente de primera línea sobre otros vasopresores. En la 38 nos dice, para adultos con shock séptico en norepinefrina con niveles inadecuados de presión arterial media, sugerimos agregar vasopresina en lugar de aumentar la dosis de norepinefrina. 39, para adultos con shock séptico y niveles inadecuados de presión arterial media, a pesar de norepinefrina y vasopresina, sugerimos agregar epinefrina. Para adultos con shock séptico, sugerimos no usar terlipresina. En realidad, la terlipresina no se recomienda y se ha demostrado en varios trabajos que genera mucha isquemia, ¿no? Hasta 23 veces genera más isquemia que el uso de la noradrenalina, o sea, es recontra vasoconstrictor y no controlable, sobre todo, ¿no? A dosis no controlable. Este es un trabajo que la verdad es, a ver, voy a mover esto para que vean. Este es un trabajo de Bárpula, es conocido en realidad, es una corte de 111 pacientes, en el que se ve el umbral de la PAN y los días y el tiempo asociada a mortalidad, 28 días de mortalidad. Lo que se ve en este trabajo de Bárpula, pues, y se confirma, es que los pacientes que tienen menos de 65 de PAN, menos de 60 de PAN, pues se asociaba a más muerte, ¿no? Y mientras más tenían esa PAN baja en el tiempo, peor mortalidad y morbilidad también, ¿no? Hacían problemas renales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dicho eso, hay que aclarar una cosa también importantísima, que la mejor presión no siempre representa mejor perfusión. Aquí en este trabajo de Bárpula, por ejemplo, uno ve y dice, oh, ya, bacán, entonces arriba de 65 estoy súper bien, todo bien, pero no es así, ¿no? No es así. Nosotros habíamos visto que cuando hablamos de microcirculación, hablamos nosotros de la perfusión capilar, pero esto se corresponde a la densidad capilar. Entonces, cuando hablamos de microcirculación, por ejemplo, en un paciente con shock persistente, con shock refractario, la microcirculación es afectada en cualquier tipo de shock por la etiología que sea, y la perfusión pues va a variar, ¿no? Entonces, en este trabajo, que se demuestra es que con 65 milímetros de mercurio tiene una determinada densidad y perfusión capilar, y mientras más avanza, vean ustedes cómo en un grupo de pacientes, mientras más alto es, la perfusión por su densidad capilar va disminuyendo, ¿no? Entonces, eso de lo que me habla es que no siempre, a más presión, mayor perfusión. Entonces, eso es sumamente evaluable, y para eso hay que tomar en cuenta que los pacientes muchas veces tienen, o los que pueden mejorar, dicho, con una mejora de la PAN arriba de 65, son aquellos que son pacientes que han tenido ya problemas en su autorregulación vasomotora. Pacientes que, al ser hipertensos crónicos, pues van a requerir mayor presión arterial media para lograr sus metas de reclutamiento de la microcirculación. Bueno, este es un trabajo interesante en el que se ve el uso de
vasopresina versus la noradrenalina. Como verán ustedes, aquí en este trabajo, en realidad en esta comparación, no se ve un beneficio estadísticamente significativo, porque si se dan cuenta ustedes, estas p-valores son p-valores que son por arriba de 0.05, son p-valores por arriba de 0.5. Entonces, en realidad, estadísticamente no es significativo, pero uno tiene una imagen visual que la vasopresina sí pareciera como que un cachito le genera beneficio en lo que respecta a la mortalidad a los 28 y 90 días a este grupo de pacientes, ¿no? Y efectivamente, cuando uno revisa los grupos de los pacientes, y en este trabajo ve que aquellos pacientes que requerían menos norepinefrina, y comparándolos a estos con los que se les dio vasopresina, pues los que se les dio vasopresina tenían menor mortalidad, fíjense ustedes, 90 a los 90 días y a los 28 días, ¿no? Tenían acá 26-35 versus 35-46 los que recibían bajas dosis de norepinefrina. Bajas dosis de norepinefrina considerándose como 5 microgramos kilo minuto y los otros de 5 a 14 microgramos kilo minuto. Bien, entonces, viendo eso, dijeron, bueno, pero acá debe haber entonces un beneficio mayor de la vasopresina, ¿no? Entonces, tomaron esas mismas estadísticas, ese mismo banco de datos, y luego hicieron un estudio post-hoc del estudio BAST, que compara los efectos de la vasopresina y la noradrenalina con el desarrollo de insuficiencia renal aguda, comparada con los criterios de Rifle, ¿no? Y la mortalidad a los 28 días. Y efectivamente, pues, se ve que aquellos pacientes que recibieron vasopresina, en los pacientes que tenían riesgo de hacer AKI, según los criterios de Rifle, pues tenían mejor probabilidad de vivir, y desarrollaban también menos acumulación de creatinina a niveles de desarrollo de AKI, ¿no? O sea, conclusión, la vasopresina los salvaba más y hacían menos insuficiencia renal. Este es el estudio Vanish, es interesante, es un randomizado de 421 pacientes donde combinan, pues, vasopresina hidrocortisona, vasopresina placebo, norepinefrina hidrocortisona y norepinefrina placebo, ¿no? Entonces, se ve que en estos pacientes, en realidad todos llegaban, los 4 grupos, a sus presiones arteriales, llegaban bien, todos bien, sin diferencias, PANS bien, pero se veía evidentemente que el grupo que recibía catecolaminas, pues, que los que recibían vasopresina recibían menos catecolamina. En lo que respecta a algún problema en falla renal, ninguno de los 4 grupos tuvo un mayor beneficio que otro. En realidad, los 4 son una calca de todo, pero lo que se vio era que el grupo que recibía hidrocortisona y vasopresina entró menos a terapia de reemplazo renal. Sin embargo, en el estudio, cuando uno lo lee así rápidamente, no te dicen cuáles son los criterios para entrar a terapia de reemplazo renal. En realidad fueron a criterio del médico que los trató. Entonces tampoco no puede ser algo estadísticamente o algo recomendable. Sin embargo, se pueden sacar ideas o deducir hipótesis a partir de ese dato. Bien, esto, por ejemplo, es vasopresina en el shock séptico. Esto es un estudio donde se comparó en realidad y se quería ver si es que uno de ellos mejora. Es un ensayo clínico, perdón, es un ensayo clínico grande de varios trabajos. No se demostró en realidad versus uno y el otro mayor mortalidad. Acá lo que se ve claramente es que la vasopresina más la catecolamina se asoció a menos trastornos del ritmo cardíaco. Cuando se usó catecolamina sola, pues se tuvo más, ¿no?
Entonces, digamos que vasopresina más catecolamina fue protector para eventos de arritmias. Esto de acá es un estudio retrospectivo en 213 pacientes, súper interesante, donde se ve que cada hora de retraso, miren, ojo, cada hora de retraso de inicio de la noradrenalina, durante las 6 primeras horas, la mortalidad se iba aumentando en 5.3%. La administración temprana, entonces, fue asociada a menores requerimientos también de noradrenalina, ¿no? Cuando se arrancó primero, iban a requerir menos escalamiento de la noradrenalina, ¿no? Y es súper interesante acá, bueno, se ve cómo la mortalidad aumenta, pues, cuando se inicia después la noradrenalina en las horas. Vemos cómo los que se inició la noradrenalina en menos de 2 horas, pues tuvieron tuvieron un poco más rápido la mejora de la PAN, y en ese mismo grupo, pues el lactato también no escaló como en los otros pacientes. Este es un trabajo interesante donde se ve, miren, que la mortalidad, en este trabajo en realidad que es interacción entre fluidos y agentes vasoactivos sobre la mortalidad en shock crítico, se vio que en la primera hora, acá se compararon 3 grupos, ¿ya? Un grupo que recibió vasopresores de 0 a la primera hora, otro que recibió de la primera a las 6 horas y de 6 a 24 horas, ¿no? Entonces, lo que vieron en realidad en este trabajo era de que los que arrancaron de 0 a la primera hora tuvieron mayor mortalidad, ojo, con noradrenalina. Pero los investigadores se dieron cuenta que eso también era asociado a que los que recibieron en la primera hora, muchos de ellos estaban hipovolémicos o no estaban muy bien retados de volumen. Entonces, pero se vio rápidamente que luego de la hora, pues la mortalidad fue bajando. Tuvieron mejor mortalidad aquellos que iniciaron la noradrenalina de 1 a 6 horas. Y efectivamente, esos que iniciaron de 1 a 6 horas, al menos eran los que ya tenían 1 litro dentro, de 1 litro a más, de 1 litro a 2.4 más o menos, ya tenían dentro, ¿no? Entonces, los pacientes que recibieron en las primeras horas, en la primera hora, básicamente se asume que tuvieron más mortalidad básicamente por eso, pero de todas maneras, recibir vasopresores luego de la primera hora ya es importante, porque ya es un inicio súper precoz, ¿no? Este es el estudio Censer. Este es un estudio, perdón. Un ratito, está congelado esto. Y acá estoy. Bueno, este es el estudio Censer. Es un estudio en el que se inscribió a 310 adultos y se les dio 0,05 microgramos kilo minuto de noradrenalina versus un tratamiento estándar. En realidad fue un estudio doble ciego, ¿ya? En este estudio doble ciego es como que a un grupo de pacientes, a 155 y a otro igual, le colocaron una bomba con Nora a esa dosis y al otro le pusieron una bomba sin Nora, ¿no? Pero ese doble ciego, se le pusieron su cloruro, ¿no? Entonces, lo que vieron es que la tasa de control de shock a las 6 horas fue significativamente mayor en el grupo de norepinefilia temprana, obviamente. 76% versus 48%, ¿no? Y el grupo de noradrenalina temprano se asoció con una menor incidencia de congestión pulmonar, menos arritmias cardíacas, ojo, frente a los pacientes que no recibían esa infusión, ese Baxter con noradrenalina. Entonces, en ellos también se evaluó la mortalidad, y la mortalidad
en realidad no fue significativamente, estadísticamente significativa, ¿no? Ven ustedes una p-valor de 0,15 superior a 0,05, así que en mortalidad hablando, digamos que eso no pintó, no dio luces. Sin embargo, la verdad, yo aquí lanzo una opinión bastante propia, que cuando uno evalúa pacientes críticamente enfermos, pero pacientes mal, a veces poner los outcomes como mortalidad solamente, a veces nos limitan mucho, ¿no? Porque en realidad un paciente con estas características es un paciente que tiene muchos factores, hay una multifactoriedad de cosas, ¿no? No solamente es el tema de su fallo circulatorio, sino también puede estar ahí el fallo ventilatorio, puede estar el tema de la respiración, puede estar el tema electrolítico. Ustedes saben que existe el ion olvidado, el magnesio, no sabemos cómo está su magnesio. La cosa es que los pacientes pueden hacer parados, se pueden morir por diversas cosas. Entonces, agarrar estos grupos de pacientes y tratar de homogenizarlos y ponerlos en un bolsón y decir mortalidad y evaluar este outcome de mortalidad para todos, es complicado, es complicado. Es diferente a coger pues un paciente que solamente tiene urticaria, ¿no? Evalúo urticaria, a uno le doy clorfenamina, a uno le doy, al otro le doy, no le doy nada, a otro le doy, no sé, prednisona, loratadina, y no, ya pues ahí yo los evalúo bien, ¿no? Pero cuando hablamos de estos pacientes que tienen multifactoriedad de cosas, entonces estas mortalidades, evaluar como outcome principal, la verdad que creo que a veces no ayuda mucho. Pero, como vemos en este estudio, pues bien, se mejora el balance, ¿entiendes, no? Hacen menos congestión, ¿no? Y eso ya es positivo porque eso me puede mejorar mi morbilidad, me puede mejorar mi estancia en UCI y tantas cosas. Bien, este es un trabajo interesante, es un trabajo colombiano de Ospina Tacón. Bueno, acá no se mueve. Este es un trabajo colombiano de Ospina Tacón, que es recontra interesante porque ellos hacen dos grupos, ¿no? Hacen un grupo que le llaman Very Early Nora y otro grupo que es el Delay Nora. El Very Early Nora es un grupo que se le suministra noradrenalina en menos de una hora. Desde el ingreso, desde encontrarle la hipotensión. Y en el otro grupo, pues luego de la hora, ¿no? Digamos que en realidad para mí ambos son recontra precoces, ¿no? Ya sea el Berry y el delay que le llaman acá, pero en realidad para mí son recontra precoces. Pero bueno, ese es el estudio. Y miren qué interesante, ¿no? En realidad en ellos lo que se ve es que en el Very Early Nora tuvieron mucho menos de volumen, ¿no? Casi la mitad de volumen. En el delay Nora tuvieron el doble de volumen, ¿no? Entonces se ve como la mortalidad está asociada a ese cúmulo de volumen, ¿no? Vemos que en los que inician pues en el grupo de Very Early Nora, salen súper favorecidos, ¿no? Esto es un ensayo controlado multicéntrico, ¿no? Que me parece recontra interesante, ¿no? Bien, entonces, esto es conocidísimo. En realidad, en este estudio SOAT, lo que se buscaba, pues, es encontrar los factores asociados a mortalidad en los pacientes sépticos, y pues acá se ve, pues, cómo el balance acumulado, pues, genera mayor off-radio y con una p-valor recontra estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, con eso ya sabemos que la sobrecarga aumenta mortalidad y sabemos que iniciar vasopresores también me baja de alguna forma la sobrecarga hídrica, ¿no? Bien, entonces aquí hay una cosa también que llama bastante la atención. Hay trabajos que me dicen que la noradrenalina no muestra cambios en el índice cardíaco,
Y hay trabajos que me dicen que la adrenalina sí aumenta el índice cardíaco. Cambios, genera cambios. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Pero lo que se ve es, y es un trabajo donde se ve claramente que la norepinefrina aumenta la precarga y reduce la dependencia de la precarga dependiente, ¿no? Evaluado mientras, con elevación pasiva de las piernas, ¿no? Entonces, es súper interesante este trabajo porque lo que se ve es que se evalúa primero a los pacientes que tienen respuesta a volumen con elevación pasiva de las piernas o con variación también de la presión de pulso, pacientes ventilados, y se les da a un grupo de los pacientes noradrenalina y al otro se les da volumen, 500 cc, ¿no? Entonces se ve que ambos aumentan la precarga, índice cardíaco, y ambos disminuyen la dependencia de la precarga, ¿no? De mismo modo como lo hace la expansión de volumen. Y eso es lo que nosotros habíamos conversado en realidad al principio de todo, ¿no? Al principio de todo nosotros habíamos hablado de que había un volumen estresado y un volumen no estresado. Y que el volumen no estresado era el volumen que formaba parte de todo aquel sistema venoso que no participa en el transporte del oxígeno, de que había un transportador de oxígeno, el volumen que formaba, que generaba el transporte de oxígeno, que era más o menos el 35-30% de la volemia, pero había un 65% que es el volumen no estresado. Entonces, cuando uno, cuando uno le da noradrenalina a un paciente, uno busca aumentar el tono vascular venoso. De alguna forma, cuando aumentas el tono vascular venoso, aumentas tu presión media de llenado sistémico y con eso generas mayor gradiente entre el sistema venoso y la presión de la aurícula derecha. Esa mayor gradiente es como un push de cloruro o de volumen. Es como un push de cuando tú le elevas las piernas al paciente, de la misma manera le generas una precarga al paciente. Entonces, es la misma lógica. Es porque se está generando lo mismo. Aumentas el gasto cardíaco, el índice cardíaco, de esa forma, ¿no? Entonces, eso se ve en esta gráfica, ¿no? En esta gráfica se ve cómo, por ejemplo, el uso de los vasopresores o del aumento del tono venoso me va a llevar a mí del punto A al punto D. Me lleva del punto A al punto C, pum, al punto D. Porque he aumentado mi presión media de llenado sistémico, con eso mi retorno venoso, y por lo tanto aumento mi gasto cardíaco, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Como lo vemos acá, cuando nosotros aumentamos nuestra presión media de llenado sistémico, pues tendemos a aumentar el retorno venoso. Bien, esto es un trabajo también interesantísimo, donde vemos cómo la noradrenalina pues tiene efectos inotrópicos en los pacientes, ¿no? Aumentando el BTI, aumentando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Vemos cómo es evidente el aumento, ¿no? En estos gráficos. Vemos cómo el aumento es evidente, ¿no? Como, por ejemplo, de 45% pasa a un 60%, ¿no? Y como de un BTI de un 30, pues pasa a un 35, ¿no? Entonces, esto es un estudio en el que es un prospectivo que hicieron con 38 pacientes y en los que se midieron variables estáticas como dinámicas, ecográficas, y se llegaron a estas conclusiones, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué es que puede pasar eso? Porque la noradrenalina también tiene un efecto beta 1
Y cuando un paciente arranca o inicia una hipotensión, de la manera que sea, de la manera que fuera, no tiene down regulation de los receptores beta 1, ¿no? Luego sí hay un down regulation al final, y eso hace que también no haya mucha respuesta inotrópica cardíaca. Entonces, yo puedo encontrar mayor respuesta inotrópica de mis catecolaminas exógenas que suministro en un paciente chocado, mientras yo soy precoz con el inicio de la noradrenalina, ¿no? Lo otro es que la noradrenalina, al aumentarme la presión, aumentar la resistencia vascular periférica, me está aumentando también la presión arterial diastólica, ¿no? Y si yo aumento mi presión arterial diastólica, entonces voy a mejorar mi riesgo coronario y eso me va a generar, teóricamente, mayor contractibilidad. Bueno, son explicaciones que uno le encuentra a estos fenómenos que uno encuentra en la evidencia, ¿no? Entonces, los efectos de la microcirculación de la noradrenalina es que la que restaura la presión de perfusión tisular de la mano con los fluidos. Es importante por eso evaluar lo que conversamos al principio, el moteado cutáneo, el llenado capilar, la diferencia de la temperatura central periférica, eso es importante, evaluar la ventana neurológica, ¿no? Evitar la vasoconstricción excesiva y evitar los efectos adversos. Creo que la noradrenalina, como conclusiones finales de lo que hemos mencionado, es la droga pues, de elección. El inicio precoz debe ser siempre, debe realizarse junto a la reanimación de fluidos, antes de esperar la optimización de la volemia. Yo recuerdo antes, cuando empezaba la residencia, era la idea, el concepto principal era de que el vaso tenía que estar lleno. Tenía que haber relleno vascular y luego del relleno vascular uno suministraba el vasopresor para que cierre el vaso. Eso se decía, ¿no? Pero ese concepto no incluía lo que hemos revisado antes nosotros, es el concepto del volumen no estresado. ¿Por qué doy noradrenalina precoz? Porque lo que estoy haciendo es el uso del volumen no estresado, aumentando el tono del lecho venoso. Entonces, la presión de perfusión óptima es individualizada siempre y considera, en realidad, a todo lo que tiene que ver con con las metas de la microcirculación, de aquello que no veo, de aquello que no evalúo generalmente, más allá de mi presión arterial en 65, mi PAN, por ejemplo. Entonces, es importante ver esto de la microcirculación y enlazarlo cuando hay la posibilidad, cuando hay el laboratorio, a el clearance de lactato, ¿no? Clearance de lactato es importante porque me va a marcar a mí en realidad una evidencia de que yo estoy a ese paciente celularmente haciéndolo funcionar mejor. Bueno, eso es lo que quería conversar rápidamente con ustedes. Gracias.